Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Soy Juanmi y hoy os traigo una sabina rastrera. Un árbol que, bueno, como podéis fijar, pues es un árbol que ya se inició en estos días atrás, de lo de la famosa pandemia y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues como todos sabéis, pues por aquello de la pandemia se quedó simplemente a medias y no se terminó. Entonces, bueno, era un poco mostraros el cambio que puede dar un árbol, ¿no? Una vez que le tenemos ya alambrado y ya preparado más o menos, aunque haya que ponerle algún que otro alambre. Y bueno, y no solamente el hecho, ¿no?, del cambio que puede dar, sino del valor que puede adquirir una planta desde un punto de vista en el que se pueda trabajar con un cierto carácter, ¿no? Sí que es cierto que es un árbol llamador y que tiene unas características de maderas muertas y de venas vivas muy aparentes, con un verde, creo que reluciente, brillante, un verde típico de las sabinas rastreras, que se parecen mucho a sus hermanos cercanos, los Juniper Itoigawa, ¿vale? Y que quizá, pues no sé, por la diferencia de continente, a lo mejor unos tengan una forma de crecer diferente al otro, pero que me da la impresión de que tiene que haber muy poca diferencia genética. Por lo demás, como os digo, son árboles como en este caso, con troncos retorcidos, con maderas muertas que les hacen especiales, ¿vale? Unas maderas que se han ido curtiendo de manera natural, debido al frío, debido al calor, a la nieve, a la falta de poder, de sustento, tanto de agua como de nutrientes muchas veces, ¿no? Y bueno, y todo esto lógicamente porque, bueno, es una especie un poco especial, que de alguna manera se adapta o lleva adaptada al medio ya como que muchos siglos, ¿no? Entonces son árboles muy longevos, tienen maderas muy especiales, muy duras, con unas vetas muy concretas. So pena que sea su hermana mayor, la sabina negra, que son árboles ya tipo árbol, ¿eh? Y eso ya sí dan maderas un poco especiales, ¿eh? Entonces, bueno, en este caso la que nos ocupa es la variedad rastrera, que es una variedad mucho más apropiada para el cultivo del bonsái, una variedad que se puede conseguir aquí en España con cierta facilidad, ya que se extraen del monte supuestamente con permisos y temas de estos, de broce y de limpieza de sotobosques, y entonces pues, bueno, pues se aprovecha, se sacan, y hay quien parece ser que tiene la posibilidad de sacar esos permisos que les autorizan extraer los árboles para luego poderlos vender. Y si es así, pues bueno, mejor para nosotros también, porque si compramos un árbol que luego encima está fuera de la ley, lo más probable es que en alguna ocasión pudiéramos tener problemas. Por lo tanto, mejor que sean árboles que tengan un permiso de extracción, para que así de esta forma podamos estar seguros sin ningún tipo de problema. Y bueno, pues nada, como os digo, son árboles muy especiales que viven a alturas muy concretas, suelen pasar los inviernos bastante duros, con los veranos suele pasarles igual. Son árboles que tienen unas características muy especiales desde el punto de vista de adaptación. En zonas donde los terrenos son tirando a calcáreos sobre todo, tienen una virtud, pudiéramos decir, que les hace especiales, más especiales si cabe. ¿Por qué? Pues sencillo, porque las sabinas tienden a absorber la mayor parte del agua a través de lo que son las pequeñas hojas que tiene, que como todos sabéis están formadas como si fueran pequeñas escamas unas a otras pegadas hasta crear una especie de hojita como redonda. Bien, pues eso es la forma de la aguja. ¿Y por qué las hace especialmente, si cabe, más especiales? Como digo, pues sencillo, porque son árboles que son capaces de absorber el agua con una cantidad de cal impresionante y que luego son capaces de expulsar la cal a través de las hojas. Quiero decir con esto que cuando os encontréis con un árbol de este tipo,
en el que le tengáis como, bueno, pues como material de partida para trabajarlo tal, tener en cuenta que si procede de una zona muy calcárea, os encontraréis con que cada vez que la deis así va a hacer como una especie como de caída como de caspilla, ¿no? Y bueno, y en las hojas se van a ver una serie como de, pues eso, como de escamillas blanquecinas, ¿no? Bueno, pues todo eso es la cal que de alguna forma es capaz de absorber por las raíces y de separar. Es decir, es capaz de absorber el agua, digamos que filtrarla y automáticamente usar todo el exceso de sales que la pueden ser perjudiciales. Sobre todo eso es en las sabinas negras, que son quizás las que más se encuentran en zonas como que muy calcáreas, ¿no? Entonces, ese es un tema que tenéis que tener en cuenta para que os hagáis idea de la capacidad de adaptación que tienen estos árboles, ¿no? Por lo tanto, no va a ser menos para el tema del bonsái si es capaz de soportar pues, condiciones como que muy extremas, de donde poder preverse de tanto de agua como de nutrientes, como de todo esto, ¿no? Todas esas formas tan espectaculares que llegan a alcanzar, de curvas, movimientos y tal, con todas esas maderas muertas que suelen tener por ahí de forma natural, todo eso es debido un poco al medio en el que suelen vivir, que suele ser en zonas pedregosas de mucha piedra, donde la captación de alimentos es difícil y donde las hace que tengan un crecimiento súper lento en el tiempo y de esta manera crear estas verdaderas esculturas que tienen como troncos que las hacen tan especiales y tan buscadas para lo que es el cultivo del bonsái. Por lo demás son árboles que se adaptan muy bien, necesitan, a pesar de que absorben la mayor parte del agua a través de las hojas, todos estos árboles que de forma natural tienen esas características especiales, o sea, cuando los trasplantamos, los extraemos y los metemos en recipientes, en macetas, como en este caso, pues sí que es cierto que lo que, digamos que nos rompe un poco los esquemas, ¿no? Nos lleva un poco a esa contrariedad en la que dice, joder, pues si se absorbe la mayor parte del agua no hace falta regarlos. Hombre, no hace falta regar hasta cierto punto, ¿eh? Si no, no tendrían raíces. Lo que quiere decir esto es que es un árbol que sí que tiene unas circunstancias un poco especiales, que se adapta de una manera un poco especial y que tiene la capacidad de poder recuperarse rápidamente solamente por el hecho de cómo actúan las hojas, si somos capaces de procurarles las condiciones acordes a esas necesidades. Por lo tanto, en un sitio donde pueda tener una alta humedad relativa del aire, para que las raíces, por ejemplo, si vemos que están un poco dañadas, evitar que se puedan dañar más y facilitar las que se puedan recuperar, pues el árbol prácticamente por la copa, gran parte de esas necesidades que tiene es capaz de podérselas procurar por sí mismo. Por lo tanto, es algo que creo que debemos de tener en cuenta, ¿vale? Y nada, y a partir de ahí no tiene más cuidados que la que os digo, los riegos como cualquier árbol, regar a fondo cada vez que tengáis que regar. Sí que la aportación de nutrientes quizá en orgánicos sí sea importante, porque como todas las cupresáceas son árboles que crean un sistema radicular fino bastante potente también, y eso lo hacen un poco porque son, digamos, árboles glotones, y de esa manera con esas raíces tan finas pueden alcanzar hasta la más mínima partícula de alimento que puedan extraer del suelo. Entonces, uno de los secretos posiblemente sea ese, ¿no? El mantenerlas siempre, como os digo, como de costumbre con la mayoría de árboles, bien alimentados para que no tengan ningún tipo de problema. Así es que, pues nada, ya que os he comentado un poquillo lo que son estos árboles, que es que no tienen más historia, ¿vale? Pues nada, vamos a ver si la vamos metiendo en vereda, a la sabinita esta, y ya pues la vamos dejando terminada para que empiece a lucir. Así es que pues nada, nos liamos con ella, ¿eh? Vamos a ir viendo un poco y ya sobre eso vais a ir viendo el cambio, que creo que, como siempre, espero que os guste, porque la verdad es que, pues eso, normalmente son cosillas que
cambie. Como veis, ya os tengo el árbol aquí presentado. Ya veis que bueno, está en una primera formación, que creo que puede más o menos acercar un poco a lo que va a ser el árbol en sí. Y bueno, como veis, toda la tendencia un poco aprovechando un poco el movimiento, colocando así un poco todo lo que es la copa, creando sobre el movimiento que lleva. La verdad es que lleva un trabajo bastante laborioso, que no sé si intentar a ver si lo puedo mostrar así un poco más de cerca. Pero bueno, esto, bueno, como digo, es una primera formación que lleva, ¿vale? Aquí, esto de aquí es un yin que tiene bastante fuertecito, o sea que lo que es la copa, como podéis ver, con esta primera rama más o menos potente, que en principio será, seguramente terminará siendo un tronco como es, lógicamente, ¿vale? Como podéis ver, más o menos se ha hecho una distribución bastante razonable dentro de lo que es la copa para que, bueno, que quede de forma más o menos armoniosa y que dentro de lo que es una primera aproximación del trabajo del árbol, pues bueno, pues que pueda valer. Bien, ¿por qué podemos decir que es un primer trabajo? Pues no solamente es un primer trabajo por el hecho de que de lo que había a lo que hay, pues bueno, creo que hay bastante diferencia. Los primeros trabajos son siempre los que nos van a dar pie de alguna manera
bueno, pues a sacar el bonsái que lleva dentro cada uno de los árboles que hacemos, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, esto lo digo con la idea de que no os hagáis mala sangre, como dicen por ahí, ¿no? Cuando trabajéis un árbol y de alguna forma no os salga quizá a lo mejor como pensáis en el primer momento, tener en cuenta que cada trabajo que se hace normalmente en un árbol, cada vez que le vayamos a trabajar, vayamos puliendo un poco lo que hemos tratado de crear en una primera intervención. Y como os digo, aquí ahora mismo, por ejemplo, pues quizás no se aprecie demasiado, no sé, sería cuestión de echarle bastante más rato ahora mismo con el tema de colocar y tal, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es un poco lo que suele pasar, que ahora necesita de un buen rato de colocación para que de alguna forma pueda lucir al final el árbol como realmente queremos, ¿vale? Que es lo que se busca en sí. Pero como podéis ver, ¿vale? Aquí ya es cuestión de ir colocando de manera en el que vayan saliendo las zonas de verde, ¿eh? O lo que son las masas realmente, y de esa forma el resultado va a ser mucho mejor. Pero bueno, de lo que se trata, como os digo, es ahora mismo de crear pues esta primera imagen, ¿vale? Que es la que de alguna forma saca el árbol que lleva, ¿no? Y aquí, pues nada, como podéis apreciar, pues es que, digo, que dependiendo de cómo se ponga el árbol, más o menos se puede ver con más o menos calidad. Al fin y al cabo, pues bueno, este es el resultado, esto es lo que se puede conseguir. Está claro que se puede mejorar mucho más, necesitaría muchas más horas de dedicación, pero no es el momento tampoco adecuado para estar ahora con las ramas magreándolas para acá, para allá, porque eso lo único que va a hacer al final es conseguir que estropeemos las ramillas, ya que ahora no es el mejor de los momentos, desde luego, de estar haciendo estas cosas, sobre todo si se hacen torsiones excesivamente fuertes. La ventaja con la que yo me encontré en cierto modo es la que os he comentado al principio del vídeo, ¿no? Que es un árbol que se inició en su momento en el confinamiento, y eso de alguna forma pues me ha dado la ventaja de que ya tenía esta parte de la rafia que ya estaba puesta y estaba doblado, simplemente bueno, pues las ramas un poco más finas, pero que llevándolas más o menos a donde quieres, sin estar que subo que bajo, para adelante para atrás, pues al final se consiguen poner y bueno, tampoco es tanto el daño que a lo mejor podamos llegar a crear. Así es que, bueno, pues este es un poco el resultado y no sé, bueno, espero que os pueda gustar, como podéis ver, ¿veis? Este es un árbol que ahora con un cuidado un poco adecuado, pues está claro que en un tiempo relativamente corto va a ser una pieza que va a lucir bastante maja en el estante de mi amigo José Luis, que es el propietario en esta ocasión de esta sabinita. Y que bueno, pues que nada, que a partir de ahora nada más que a mimarla, cuidarla, ir bueno, pues, compactando, y en cada intervención que vayamos haciendo, pues lógicamente será la de ir mejorando y ir puliendo cada uno de los movimientos que hemos creado ahora, y de las posiciones que hemos creado. Así es que este es el resultado. No es un Juniper Itogawa, como a lo mejor a algunos les habría gustado. Es una sabina rastrera, pero creo que tan merecedora de lucir como un arbolito majo. Y esto es lo que hay. Deciros que este es el trabajo. Espero que os guste como de costumbre. No olvidaros de darle al like, ¿vale? A los que llegáis nuevos, pues nada, animaros a que os suscribáis y que forméis parte de esta gran familia, para que así de esta forma también os lleguen los vídeos puntualmente y bueno, pues espero que con los vídeos que tenemos por ahí también os resulten lo suficientemente buenos como para poder sacar provecho de ellos. Así es que lo dicho, sin más, hasta el próximo vídeo. Gracias a todos por estar ahí un día más. Hasta pronto.